Cap 35. Todo un malentendido. Aunque apenas podía ver a través de las lágrimas, Mina de alguna manera había logrado regresar a los dormitorios en un tiempo récord. Los que ya habían regresado le dieron una mirada confusa, aunque también preocupada. Ida intentó hablar con ella, pero empujó a todos en su camino hacia su habitación. Uraraka entró unos momentos después. Todos la miraron con mirada inquisitiva y Ida era la única persona que lo entendería. Tendría que explicar todo en profundidad a todos los demás, pero dejó a Ida con una respuesta de una palabra antes de seguir a Mina. Atsume, fue todo lo que dijo. Ida lo pensó por un momento. Antes de que se diera cuenta él asintió comprendiendo y ahora todos buscaban en él una explicación. Esto iba a hacer algo. Uraraka había llegado a la puerta de Mina. Ella respiró hondo. Esta iba a ser una gran explicación, pero sabía que era importante que Mina escuchara esto de ella primero, para darle a la chica de piel rosada la perspectiva que necesitaba. Después de un momento, llamó a la puerta. Irse. Fue la respuesta apagada desde el interior de la habitación. Mina, soy Ochako, respondió Uraraka. Hubo un momento de silencio, lo que la preocupó un poco. Sin embargo, después de unos segundos, escuchó un movimiento de pies y la puerta se abrió. La puerta se abrió y Mina la miró. Uraraka pudo ver lo hinchados que estaban sus ojos. Uraraka le dio a la niña una pequeña sonrisa. Probablemente debería contarte un par de cosas sobre lo que viste, dijo Mina. Suspiró antes de dejar entrar a la otra chica. Bakugo y Kirishima observaron mientras Izuku caminaba por el pasillo. Desde entonces, Atsume había vuelto a trabajar en sus inventos, o bebés, como ella los llamaba. Le dio escalofríos al usuario de explosión y al usuario de endurecimiento, por lo que mantuvieron la distancia mientras intentaban aplastar a Izuku. Izuku, por otro lado, estaba casi en modo de fusión total. Solo había logrado mantener la calma tras el impacto inicial de haber sido derribado por Atsume cuando Mina y los demás entraron. Ahora que tenía un momento para procesar lo que había ocurrido, estaba fuera de sí. La lastimé, Kak-chan. Él estaba diciendo. Bakugo y Kirishima lo miraron, con preocupación en sus rostros y pensando en formas de asegurarle al novato que todo saldría bien. Ahora piensa que soy escoria. Y tiene todo el derecho a hacerlo. No detuve a Atsume cuando debería haberlo hecho. Debería haber sido más contundente con los límites. Pero no lo fui. Y ahora Mina me odia. Izuku cayó de rodillas, las lágrimas amenazaban con abrumarlo. Estaba empezando a hiperventilar. Fue sacado de allí por una pequeña explosión junto a su oreja, que lo sacó de su estado sobresaltado. Sus ojos todavía estaban llorosos, pero miró a Bakugo. Está bien, comenzó Bakugo. ¿Qué pasó antes de que apareciésemos? Su voz era tranquila y le permitió a Izuku calmarse lo suficiente como para explicar. Había venido a arreglar su traje, ya que tenía un agujero causado por el ácido de Mina a pedido de Power Loader. Se había quitado la camisa. Power Loader había salido de la habitación para registrar el daño cuando llegó Atsume. Izuku explicó que, según cómo opera Atsume, intentó que Izuku mejorara su atuendo. Habló sobre todo tipo de armaduras que podría usar, como descartó la idea de simplemente tener tela a prueba de ácido y como lo había intentado para medirlo para la armadura cuando él tropezó con una herramienta en el suelo y ella cayó con él. Él había comenzado a decirle que se bajara y dejara de medir cuando todos entraron. Bakugo y Kirishima se miraron. Aunque no tuvieron mucho trato personal con Atsume, habían escuchado historias de terror y, por la forma en que reaccionó Ida y el hecho de que esto no era algo sobre lo que Izuku mentiría, le creyeron de inmediato. Ahora solo tenemos que solucionar este malentendido, dijo Kirishima. Uraraka siguió a Mina para hablar con ella. ¿Sabe Uraraka cómo actúa esa chica loca? Izuku simplemente asintió. Todavía no creía que fuera suficiente. Lo he arruinado todo, dijo, apenas por encima de un susurro, pero suficiente para que los otros dos lo escucharan. Ella nunca me aceptará de regreso. Solo soy un inútil. Sus palabras fueron interrumpidas por una fuerte bofetada de Bakugo. No te atrevas a terminar esa frase. Él dijo amas a esa chica. Y sé que ella te ama. Uraraka debería tener esto bajo control, así que regresas a los dormitorios, subes a la habitación de ácido y abres tu corazón como si fueras bueno en eso. ¿Entender? Izuku se tomó un momento para darse cuenta de lo que acababa de pasar, pero asintió y comenzó a dirigirse a los dormitorios. Una vez que estuvo un poco lejos, Kirishima miró a Bakugo.
Eso fue un poco sexy, dijo, y la única respuesta de Bakugo fue un sonrojo. 16. Las lágrimas de Mina habían disminuido más o menos mientras escuchaba a Uraraka contar cómo Atsume siempre estaba agarrando a la gente, tomándoles medidas y todo eso también. Explicó el tipo de sentimientos que tenía cada vez que presenciaba eso con Izuku, cuando estaba perdidamente enamorada de él. Luego le recordó a Mina la reacción de Ida y su evitación del departamento de soporte a toda costa. Mina se había calmado y empezaba a pensar con más claridad en todo. Uraraka tenía razón, Izuku nunca le haría esto, pero entonces, un nuevo pensamiento la asaltó. Ella lo había abandonado y esto provocó una nueva serie de lágrimas, que probablemente ahora la odiaba porque ella no le dejaba explicarse a Uraraka. Estaba a punto de decirle que estaba equivocada, cuando alguien llamó a la puerta. Como Mina no estaba realmente en condiciones de levantarse, Uraraka se dirigió a la puerta para ver quién era. Cuando la abrió un poco, el rostro que la saludó la hizo sonreír. Ya era hora de que aparecieras, dijo Uraraka, en broma, mientras Izuku miraba sus pies. ¿Puedo hablar con Mina, a solas? Él dijo. Uraraka miró a Mina, quien asintió. Izuku entró y Uraraka salió. Eran solo ellos dos. Desde entonces, Mina se puso de pie y dio unos pasos hacia él. Para ambos, estaba claro que el otro había estado llorando. Yo, comenzó Mina, pero fue interrumpida cuando Izuku rápidamente cerró la distancia entre ellos, atrapando su boca con la de él. Después de una breve sesión, se alejó, provocando un pequeño ruido de queja por parte de Mina. Lo siento mucho, Mina, le dijo, susurrándole. Luego le contó todo lo sucedido, y ella lo dejó terminar. Una vez dicho todo, ella negó con la cabeza. Soy una idiota, dijo, no te dejé explicar. Sabía que nunca podrías hacerme eso. Y te abandoné. Probablemente me odias. Yo no. Dijo Izuku, te amo. Y lo entiendo. Debería haber sido más contundente al decirle a Atsume que retrocediera. Antes de que pudiera decir más, Mina le puso un dedo en la boca. Olvidemos lo que pasó, dijo, te amo. Izuku iba a disculparse más, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, procedieron con una sesión de besos, que poco a poco se volvió más y más caliente. ¿Cuánto falta para que Eri regrese?, preguntó de repente Izuku, cada vez más nervioso. Mina lo pensó. Un par de horas, dijo finalmente. ¿Por qué? Sé que hemos hablado sobre la perspectiva de sexo antes. Mina parecía un poco sorprendida de que él mencionara esto. Sé que he estado nervioso por dar ese paso. Pero, con lo que pasó hoy, me hizo darme cuenta de lo importante que podría ser ese paso para nosotros. También lo había pensado antes, pero tenía demasiado miedo para darlo. Arriba. Lo que estoy tratando de decir es, estoy listo. Si tú lo estás. No tuvo que explicar lo que quería decir, cuando Mina se dio cuenta. ¿Estás seguro? La única respuesta de Izuku fue tomar los labios de Mina entre los suyos, mientras la recostaba suavemente sobre la cama. Les dejaré a su imaginación lo que terminó pasando. Cap 36. Inko Midoriya era muchas cosas de las palabras utilizadas para describirla. Las más frecuentes tendían a ser amable, cariñosa y emocional. La mayoría de la gente podía ver de dónde sacó Izuku sus emociones en la manga. Sin embargo, muy pocas personas entendieron que la había llevado al punto de emoción en el que se encuentra hasta el día de hoy. Izuku lo sabía y siempre se preocupó por su madre. Él sentía que siempre había sido la principal fuente de estrés y preocupación de ella desde haber nacido sin Kirkles, y el tipo de equipaje que eso conlleva en la sociedad actual, hasta obtener uno de repente, solo para que eso lo rompiera una y otra vez, hasta que aprendió a controlarlo. Luego estar en el centro, o cerca del centro, de la mayoría de los eventos importantes que sucedieron el año pasado con los villanos. Inko, desde que Izuku descubrió que no tenía Kirk, se había convertido en una mujer bastante corpulenta. Izuku se culpó a sí mismo por su aumento de peso. Sintió que había aumentado su tristeza. Fue la razón por la que su padre la abandonó poco después del diagnóstico. No fue hasta que fue mayor que Inko encontró el coraje para decirle que ella y el padre de Izuku habían terminado su matrimonio hace algún tiempo, e Izuku siempre sintió que era su culpa. No importa cuántas veces Inko intentó decirle lo contrario.
pero las cosas habían cambiado para Inko Midoriya recientemente desde que Izuku se mudó a los dormitorios de la escuela y la derrota de All for One. La promesa de la seguridad de su hijo se había cumplido más fácilmente. Por supuesto, como héroe en entrenamiento, siempre fue propenso al peligro, pero el ataque contra Overhaul y sus operaciones habían sido, por el momento, el único peligro real en el que Izuku había estado desde entonces. No era estúpida al creer que ya no le esperaba más peligro, ya que la liga de villanos todavía estaba en alguna parte, pero estaba contenta con lo que había sucedido en los últimos meses. Una de las mejores cosas es la relación de su hijo con Mina. Realmente le alegró el día ver a su hijo tan feliz. Su renovada amistad con Katsuki Bakugo sorprendente, sin duda, e Inko estaba más que indeciso de que todo pudiera derrumbarse. El chico era volátil, pero se había calmado bastante en los últimos meses. Había sido un proceso difícil y algunas veces volvía a caer en viejos hábitos, pero se recuperó y estaba mejorando como persona y como héroe en entrenamiento. Y luego estaba la pequeña Eri. Al principio, Inko no sabía qué pensar cuando Izuku y Mina la llevaron a pasar un día en familia con los padres de Mina. Inko se calmó una vez que le explicaron toda la situación. Aunque Eri era técnicamente la pupila del señor Aizawa, estaba mucho más cerca de Izuku y Mina. La relación era un poco complicada, sin duda. En cierto sentido, hubo momentos en que Izuku y Mina eran hermanos mayores de la niña, pero la mayoría de las veces, parecía más bien que los veía como a sus padres. Sería interesante ver cómo se desarrolló eso. Todas estas cosas realmente habían hecho maravillas para Inko. Poder pasar tiempo con los Asido, así como reconectarse con Mitsuki, ya que sus hijos volvieron a ser amigos. La adorable Eri iluminaba la habitación cada vez que lograba esbozar una sonrisa, lo cual, al principio, había sido un caso muy raro. Y mucho menos estrés permitió a Inko empezar a prosperar. De hecho, todo lo que estaba sucediendo, y ella se volvió más activa y menos estresada, y comenzó a recuperar la forma que tenía antes de que su mundo y el de Izuku se derrumbaran. No era tan pequeña como cuando Izuku tenía 4 años, pero definitivamente estaba más saludable. Por supuesto, había algo más en ella que la hacía feliz, algo de lo que le contaría a Izuku muy pronto, y había comenzado poco después del Overhaul Raid. Solo tenía que encontrar la oportunidad adecuada para decírselo a su hijo. Por así decirlo, su oportunidad llegó muy pronto, ya que Izuku había ido a visitarla en uno de sus días libres. Le había contado a su madre sobre la semipelea en la que él y Mina se habían metido, pero que se habían reconciliado, dejando de lado lo que pasó después. Pero todavía quería ver a su madre, ya que en realidad no había tenido la oportunidad de pasar tiempo solo con ella. Por supuesto, ella no le dijo que no sería solo ella cuando él apareció en el apartamento. Ella le dio la bienvenida y le dio un abrazo desgarrador. Siempre emocionada de ver a su hijo, él le devolvió la sonrisa, contento de ver feliz a su madre. Ella lo hizo pasar y le dijo que llegaba justo a tiempo para almorzar y que siguiera adelante y se sentara, que ella tendría la comida en un minuto. Él se ofreció a ayudar, pero ella cortésmente se negó. Cuando llegó a la mesa, vio algo que hizo que sus cejas se arrugaran en confusión. Había 3 platos en la mesa. Mina todavía estaba en la UA cuando él se fue. Iba a venir y no le avisaron. ¿Esperaban a alguien más? Sus preguntas quedaron sin respuesta por el momento, ya que su madre estaba en la cocina. Sin embargo, sabía que ella se lo diría pronto, así que se sentó. Estaba murmurando para sí mismo las posibilidades de por qué había una tercera configuración, y no notó que la otra persona entraba a la habitación. Colocaron el plato frente a él, el vapor salió del plato y el aroma llegó a las fosas nasales de Izuku, sacándolo finalmente de su hechizo de murmullo. Levantó la vista para agradecer a su madre por la comida, pero en lugar de eso se encontró con una cara muy diferente. Todo podría